Alicia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. En nuestro espacio de filosofía. Había algunos temas como para plantear. A mí me gustó uno, el nombre me parece espectacular, que es la generación sándwich, ¿no? Aquella generación que tiene que cuidar hacia abajo y hacia arriba. Sí, un ejemplo sería una mujer que está trabajando, que tiene, no sé, 45 años, que le llega un mensaje de su hijo de 10 años que le pide que le transfiera plata o que le pague la actividad extracurricular. Lo hace mientras intenta seguir trabajando y le cae otro mensaje de quizás su padre, que tiene unos 70, 80 años, que le pregunta cuándo es el turno médico o que también le pide que le transfiera plata para terminar de comprar los medicamentos. Y un poco ahí la generación sándwich es esa generación de adultos, entre 40, 50, que están en el medio y que se encuentran cuidando hacia abajo a sus propios hijos y cuidando hacia arriba. Lo cual es una sensación de una agotamiento. Pregunta sobre eso. ¿Cuál es la obligación de cuidar hacia arriba? O sea, los hijos desde ya, vos decidís tenerlos, los tenés que cuidar. ¿Cómo haces para que tus hijos, cuando sean más grandes, no sientan la obligación de cuidarte? ¿O cómo haces para al revés? Porque hay padres que hacen al revés, claro. Claro, al revés, que le generás sistemáticamente el peso de, mirá que te pueden tener que cuidar. ¿Qué obligación tenemos? Yo no tengo padres, pero digo, ¿qué obligación tenemos los más grandes de cuidar a los mayores? A ver, no es una obligación en términos de jurídicos. Podríamos hablar de una obligación moral, ¿no? De que hay una idea de que todos fuimos cuidados por alguien y que sería... Que decidieron tenernos. Que decidieron tenernos, es cierto. Para mí hay otra pregunta ahí que es, ¿qué nos pasa con los cuidados en esta sociedad? Porque muchas veces se sienten como una carga terrible, porque lo son, ¿no? Y eso tiene que ver también con que recaen todo en la individualidad. O sea, la pregunta es, como uno como ser humano, que está bien, no eligió nacer, pero ya existe en este mundo, sí, ¿de quién es la responsabilidad, ¿no? De esa vida? ¿Es únicamente, en este caso sería de los hijos? O también, en tanto sujeto en una sociedad, podríamos pensar qué políticas hay para, por otro lado, sabemos que hoy la vida se extiende cada vez más. Entonces, un poco el problema de la generación sándwich son dos cosas. Por un lado, que se postergó la idea de tener hijos, entonces ahora quizás alguien de 45 años tiene un hijo de 6, porque ya no es como antes. Sí. Por eso coincide también, esa es la novedad de esta época, porque quizás vos me decís, bueno, toda la vida se dio esa sensación, pero bueno, ahora se superponen los cuidados, porque recién se atrasó mucho la idea de tener hijos y por otro lado, cada vez las personas viven más. Yo no hablaría, o sea, no me gustaría pensar los cuidados en términos de solo de obligación. Me gustaría pensar... pensar... que se te presentan muchas veces así. Pero seguro que no hay una obligación ni es por ley, pero muchas veces pasa, porque además también es cierto que, al menos en la Argentina y en otros países debe ser parecido, hay una situación económica muy compleja, con lo cual cuidar hacia arriba también implica que vos postergues un proyecto que tal vez tenías de vida. Eso sí. Porque pasa. Ahí la palabra clave de la que se habla poco es la conciliación. O sea, ¿qué estamos haciendo como sociedad? Hay algunos términos que a mí me gustan de pensar políticas en torno a las ciudades cuidadoras. O sea, ¿qué políticas hay para que no todo recargue en mí? Porque además, digo, según la última encuesta nacional del uso del tiempo, también es cierto que las mujeres son las que dedican todavía más tiempo. En un promedio los varones dedican 3 horas 40 y las mujeres 6 horas. 6 horas que se agrega a una jornada laboral, digo, porque uno no es que se dedica exclusivamente al cuidado. Entonces ahí aparece el problema. Vos tenés que ya sea cuidar para arriba o para abajo. Exacto, que hay un término que se usa mucho y que cuesta mucho transferir y explicar, que es la carga mental, que es todo eso con lo que uno tiene en la cabeza, que yo estoy acá hablando con ustedes, pero estoy pensando si mi hija llegó o no llegó bien al jardín y al mismo tiempo estoy gestionando. Entonces empieza a aparecer una sensación muy grande de sobrecarga que lo que te trae es mucha culpa, porque todo el tiempo pensás, che, no estoy cuidando como debería cuidar a todas esas personas que quiero, porque acá entra el amor también, lo cual es complejo, porque ¿quién no quiere cuidar bien? Obvio. Por eso para mí la discusión solo en términos morales es como controversial o peligrosa, porque genera mucha angustia. Pero vos no podés hacer nada para que de repente Argentina tenga un Estado eficiente que pueda administrar buenas jubilaciones y que pueda dar buenos... uno vive con las reglas que hay. Sí, lo que para mí primero es importante poner como sobre la mesa es que el cuidado no debería ser una cuestión individual. Incluso
la persona que no quiere tener hijos, que hoy en día es cada vez más, para mí es interesante pensar por qué no podemos poner los cuidados en valor. O sea, ¿por qué pensamos todo el tiempo que el cuidado le saca el tiempo? Esto tiene que ver con una división clásica de las tareas de cuidado, que es, uno piensa que el trabajo es el trabajo productivo, el que produce un valor, el que nos da dinero, y todo lo otro... Eso lo puedes pensar en una sociedad que siempre ha cuidado a sus mayores, no es precisamente la nuestra. No, totalmente. Y Ahí después, tenemos un... y después tenés otro problema, que a veces, primero, no sos único, tenés hermanos, no se ocupan los mismos un hermano que otro, tenés un problema entre los hermanos. Y después, si vos estás casado, también tenés mayores vos y mayores tu esposa. ¿Sí? Es un tema de, es decir, tenés mucho para conciliar, de vuelta, donde yo creo que a mí me parece importante el tema económico. Totalmente, en una época en la que no podemos permitirnos no trabajar. Juega un papel central. Yo creo que tenemos que pensar, bueno, volviendo al tema, primero entender que es una cuestión social, más allá de si yo tengo padres o no tengo padres. Digo, a mí me gustaría pensar que los cuidados son algo que vale la pena entender y ocuparse. Hace poco, en una entrevista al filósofo Santiago Albarrico, le preguntó una nena de 3 años, Bianca, ¿para qué sirven los niños? Y ella le respondió, para que nos cuiden. Entonces, sí, si vos vas a buscar una utilidad en el cuidado, no lo hay, porque es una entrega gratuita, es una donación de tiempo que uno da. En el caso de los hijos, ¿sabes dónde se vio algo que tiene que ver con lo social? Ustedes se deben acordar, en pandemia, yo me acuerdo que esto fue en la ciudad de Buenos Aires, mucha gente organizada, en este caso por la ciudad, era ocupate de alguien que esté solo, que sea tu vecino, no que sea pariente. Sí, se hizo. Ahí se vio un poco, si querés, algo más social. Después desapareció, lógicamente. Yo creo que pasa por ahí, por pensar redes de cuidado que no dependan exclusivamente de la familia de sangre o familia empleada. Acercate, fíjate si necesitas algo, si tenés que comprarle algo. Sí, así como hay centros de primera infancia, centros para jubilados o adultos mayores. O sea, tiene que ver con... Pero eso hay que ponerlo en agenda. Es parte de esa cosa colaborativa de la que estamos hablando. Digo, esto es nuevo, porque yo lo que siento es que pasó toda la vida. Me parece que a través de las generaciones, tal vez ahora le ponemos un nombre o cambió realmente. O antes no había un conflicto y hoy tal vez ese conflicto es más latente. No, lo que es nuevo es la superposición de cuidados en paralelo. Porque antes, si vos eras padre o madre a los 23, cuando tus padres empezaban a envejecer, tus hijos quizás ya eran más grandes. Hay también otro problema del cual ahora también se habla, es que los hijos cada vez más tienen la independencia más grandes. O sea, recién a los 30, 35 se pueden vivir solos. Entonces, de golpe, el padre no termina nunca como de poder... Y por los avances, además, en la salud, vos podés tener una persona... De 90 años. Sí, de 90 años y que por ahí pasa 10 años enferma. Sí. Totalmente. Requiere mucho cuidado y no es que, bueno, es una enfermedad corta y ya está. No, por ahí muchos años de cuidado, que es la vida entera que se te va. Sí, y para mí una pregunta ahí clave que también mencionamos es ¿quién cuida a los que cuidan? Es decir, esa generación sándwich que se encuentra todo el tiempo dando y dando y dando y sosteniendo. ¿Le reclamamos cuando tiene un ratito de tiempo para él o para ella? Porque eso es clave. Si no, la culpa que uno siente por ser feliz. Lo termina cuidando un psicólogo, básicamente. Claro, bueno, pero una amiga me decía, no me puedo ir de vacaciones porque ¿qué hago con mi mamá? Bueno, también te mereces irte de vacaciones. Está bien, es cierto. ¿Y qué hace con la madre? Bueno, ahí vuelven las lógicas de cuidado, las redes de cuidado. Hay que ver si esa madre tiene amigas, hay que ver si esa madre le podés pedir un compañero, digo. Esa madre tiene amigas, van a ser amigas. Bueno, pero juntás... Vas a tener que cuidar a Bueno, tu pero madre le agregás un problema más. Bueno, a ver, no es algo que uno pueda resolver de manera individual. No, yo te escucho y me pregunto, los gobiernos, por ejemplo, estos debates, ¿se los dan? Digo, vos lo ves desde el lado filosófico, ¿hay filósofos en un gobierno que da estos debates? ¿Hay un equipo de...? Porque me da la sensación que no, ¿eh? Me encantaría, la tendencia que nos muestran estas épocas es que no. Que no. Por supuesto que si en un país en el que no hay licencias de paternidad o son licencias de 2 días o no hay licencias también por enfermedad y son cortísimas, bueno, es muy difícil que podamos pensar qué hacemos. El tema es que en el medio, que a mí es lo que a veces que es eso, es por qué no podemos pensar que en el fondo recuperar los cuidados nos hace también después ser mejores humanos. Digo, no se trata de pensar... Pero aparte, se comete un error en general en los gobiernos de creer que esto es mayores gastos. Exacto. Y en definitiva, no. Pero en definitiva, vos invertís
en el largo plazo es un ahorro económico. Es un ahorro porque seguramente vas a demandar menos dependencia de salud pública. Pero por eso te pregunto, ¿hay alguien que y hay otra cosa ahí, Antonio, lo piensa eso? Que es que estamos yendo a un mercado de trabajo que está mutando radicalmente en el mundo, donde mucho trabajo manual está siendo reemplazado, ya no solo el trabajo manual, el trabajo intelectual con la inteligencia artificial también. El trabajo de cuidado es irreemplazable, me parece. O sea, podría haber una apuesta para que sea una fuente de trabajo incluso. Bueno, en Japón vieron que hay robots, enfermeros que empiezan a cuidar y esa parte es la que no se termina todavía de suplantar, justamente. Estás hablando de una sociedad que tiene al mayor como uno de los puntos de respeto más grandes. Acá no. O sea, acá, como en muchas sociedades, no. No, y esto tiene que ver con eso, con la mirada que tienen en esta sociedad tanto las infancias como los adultos mayores. Como algo que es un momento de la vida más que por el que hay que pasar. Y en realidad me parece que cuando logremos integrar todo eso, entendiendo además que los adultos hoy también pueden trabajar a los 80 o a los 90, bueno, porque ese es un concepto también que va a también hay que pasar. entenderlo. ¿Sí? O sea, acá se acabó que a los 60 o los 65 no trabajan más. No. También hay que entenderlo. Y tampoco puede la generación sándwich sostener... No, pero además es hasta una cuestión de salud para una persona de 65 o 70 años que está en condiciones de trabajar, hacerlo. Es de salud. Hay un dato más que recién lo contaba, cuando estabas contando esto. La generación sándwich está castigada por donde la mires, porque parte del trabajo hoy también es desde tu casa. O sea, no es que vos por 8 horas te fuiste, más allá de que tengas la cabeza, no. En el centro de la demanda. Lo que hubo fue una trabajando. transformación, digo, antes no sé, el ama de casa, por nombrar una figura conocida, se dedicaba exclusivamente al hogar y cargaba con todas las tareas, que era un montón, quizás un poco más sacrificado, más abnegado, pero hacía eso. Hoy eso no se ha abandonado, solo que mutó en esta idea de la madre pulpo, el multitasking, el que mira, yo mientras trabajo resuelvo dónde está mi hijo, resuelvo qué hacer con mi mamá y en el medio tengo un jefe también que me está demandando que trabaje bien. Por eso digo que lo que termina pasando es un agotamiento muy grande para esta generación sándwich y nos falta la pregunta de verdaderamente quién los cuida, que también es una pregunta que hay que hacerse, que tiene que ver con todos tenemos derecho a tener una buena calidad de vida y no podemos dejar nuestra vida tampoco. Entonces me parece que la única manera es esto, tejiendo redes. ¿La generación sándwich es una problemática de la clase media o también cómo se traslada a los sectores más postergados? Está buena la pregunta porque en realidad en las clases populares históricamente han sido cuidados. Sí, yo creo que en los últimos años se trasladó mucho más. Ahora las clases medias, ahora te encontrás a la salida de cualquier escuela abuelos también cuidando a los más chicos porque no cualquiera puede pagar una niñera. Para mí, en realidad, lo que tenemos que lograr de alguna manera es eso, es no sobrevivir a costa del otro. Y la única manera de hacer eso es entendiendo que el cuidado tiene un valor fundamental en la sociedad, que hay que atender, que no va a alcanzar solo con la buena predisposición y con el amor. Yo puedo amar mucho a mis hijos, puedo amar mucho a mis padres, pero si tengo que trabajar 8 horas, quizás no alcance a hacer todo lo que hago. Sí, a tener tu vida. Y además tengo que tener mi vida, exacto. Florencia, muchas gracias. No, muchas gracias a